hablando Dios en el último tiempo? Porque miren, a veces, si yo le puedo preguntar de qué hablaron el domingo pasado, algunos dicen, miércoles, yo sé que estuvo bueno, pero yo no me acuerdo qué fue lo que dijeron. ¿Saben por qué? Porque vamos y venimos y no nos tomamos el tiempo o el trabajo de hacer una reflexión para meditar. ¿De qué me estás hablando a mí, Señor? ¿Qué le estás hablando a la iglesia? Y dentro de lo que Dios habla, hay un mensaje para ti personalmente, pero también hay un mensaje que tiene que ver para la iglesia, pero también tiene que ver con un mensaje para el cuerpo de Cristo que es a nivel mundial. Entonces yo tengo que estar conectado con lo que Dios está haciendo. Yo tengo que estar entendido con lo que Dios está hablando. La Biblia habla de la tribu de Isaacar. En el Antiguo Testamento había muchas tribus y había descendientes y cada tribu tenía un sello, un propósito, una característica. Y la tribu de Isaacar es una de esas tribus que se conoce porque era entendida en los tiempos. Nosotros como hijos de Dios debemos ser entendidos en el tiempo. ¿Qué me está hablando Dios? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué significa esto que me está pasando? Porque si no, mi hermano, usted simplemente está existiendo. Y no podemos ser simplemente seres que existan. Tenemos que ser seres que trasciendan en el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? Durante el mes de abril, Dios nos estuvo hablando de varias cosas para poder avanzar en nuestra vida como creyentes. Yo no sé cuántos recuerdan alguno de los mensajes. El primero fue más que vencedores. Cuando me tomé el trabajo de escuchar todo el mensaje, yo dije, miércoles, pero no voy a decir nada, porque lo mismo que he sentido que Dios me ha dicho que hable fue lo mismo que el pastor habló en esa prédica. Y cuando me voy al que sigue, ¿quién dijo miedo? Yo dije, ¿será que sí predico esto? Porque ya lo dijeron. Y cuando termino en un lugar seguro, ese mensaje hace referencia a que nosotros desarrollemos esa confianza en el Señor, ese estar seguros que estoy de la mano del Señor. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿será que sí estoy correcta en el mensaje que Dios me está hablando? ¿Será que no estoy equivocada? Porque ya lo dijeron. ¿Y saben qué me dijo Dios? Lo vas a volver a decir. Porque esto es lo que quiero que la iglesia entienda en este tiempo. Este es el mensaje del que Dios está hablando. Y en la palabra muchas veces, cuando Dios hablaba a la iglesia, le decía, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Así que diga usted allí, yo tengo oídos para oír y un corazón dispuesto para recibir. Dígalo otra vez, yo tengo oídos para oír y un corazón dispuesto para recibir. Amén. Y si algo de lo que usted recibe hoy tiene que ver con alguien que no vino, usted va a ser un instrumento de Dios y decirle, mi hermano, te recomiendo, te solicito, te aconsejo que te tomes el tiempo de escuchar la palabra que Dios estuvo hablando y meditemos qué me está diciendo a mí Dios particularmente. Y el último domingo Dios estuvo hablando acerca de su plan de amor al crear la mujer. Y aunque pareciera que es distinto, que no tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Porque en ese plan de Dios, en ese proceso de Dios en la mujer, también tiene muchos elementos allí. Entonces, Dios nos viene hablando de lo mismo. Y si usted no ve la relación, es porque tiene que ponerse a escuchar el mensaje otra vez. Revise esos mensajes y se va a dar cuenta que no voy a decir nada diferente a lo que Dios ha estado hablando. Entonces, quiero fundamentar esta enseñanza en dos personajes que me apasionan. Dos de esos personajes que cuando yo me comparo con ellos, yo digo, ay, aleluya, ay, 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 qué bueno es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ver por qué. Entonces, vamos a estar mirando la historia de José. ¿Eso dónde está, pastora? Apúntelo. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 47, 10 capítulos de películas. Si a usted le gustan las series de Netflix, esta es una buena serie para ver. Interesante, valiosa, con un aprendizaje espectacular, pero sobre todo con un ejemplo de vida que Dios dejó allí escrito para inspirarme, para motivarme. Y la historia de la reina Esther. ¿Cuántos conocen la historia de la reina Esther? Miren, una de las cosas que a mí me encanta de la Biblia es que a veces pensamos que los seres humanos se inventan cosas.
El único que crea cosas es Dios. Nosotros terminamos imitando o acogiendo cosas que ya Él hizo para adaptarlas. Y una de las cosas que la Biblia muestra como que sucedió en el primer lugar es que el primer reinado de belleza que se hizo en la historia fue el de la reina Esther. Y así hay un montón de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué parte del libro de Esther? Todo el libro. Son 8 capítulos, no solamente. Son poquitos capítulos y una historia apasionante. Entonces vamos a mirar rápidamente, me van a perdonar que está ahí como pequeñito. Entonces vamos a mirar qué etapas tiene un proceso en el Señor. Yo quisiera pedirle, y ustedes me van a disculpar, si hay personas afuera, Clau, de miembros, que no se me distraigan, que vengan. Porque si Dios viene hablando hace un mes y otra vez me voy para afuera, me estoy perdiendo lo que Dios está hablando. Entonces, que no se me distraigan por allá. Entonces, vamos a entender que en los procesos de Dios hay etapas, hay cosas que suceden, hay fases, hay momentos importantes que yo tengo que entender. ¿Ok? Entonces vamos a ubicarnos ahí. Y yo espero que, como les decía, usted se tome el tiempo de mirar nuevamente estas transmisiones del último mes y va a ver que no voy a decir nada nuevo a lo que ya Dios ha dicho a través del pastor. ¿Ok? Entonces, los procesos tienen unas etapas, tienen unos momentos, tienen unas situaciones que se presentan que yo tengo que entender por qué se dan. Entonces, una de las cosas que se dan es que muchas veces los procesos inician con circunstancias que no conectamos con el plan de Dios. No entendemos a dónde nos va a llevar el Señor con eso. ¿Cómo así? Cuando nosotros vemos en José, la historia de José, y vemos cómo comienza la historia de José, nos damos cuenta que ese comienzo de la historia de José como que no tiene mucho sentido. ¿O por qué comienza así? Y una de las cosas que llama mi atención es que de José se sabe que fue una persona víctima de la rabia, de la envidia de sus hermanos. Y ahora me van a entender por qué digo víctima. Y llama la atención porque muchas historias que uno lee en la Biblia, uno se encuentra con historias que tienen que ver con personas que, sin entender por qué, viven unas situaciones que uno dice, pobrecito, ¿por qué le habrá tocado vivir eso? Pero resulta que en la historia de José, uno, a medida que lee ciertas historias de algunos personajes, hay cosas que uno deduce, hay cosas que uno especula y cree que debió ser por esto o aquello. Por ejemplo, hay historias que usted lee y usted dice, bueno, pero ¿por qué le tocó vivir eso? ¿Sería que era que porque le tenían rabia? ¿Sería que era que de pronto su familia no lo quería? Pero en la historia de José explícitamente lo dice y vamos a mirar. Entonces, en la historia de José, me van a perdonar porque la letra quedó súper chiquitica, pero quería que quedaran algunas cosas allí bien importantes. Entonces, en la historia de José, en el capítulo 37, que es donde comienza la historia, vamos a leer el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 11. Entonces, ¿a qué quiero hacer referencia? José vivió muchas situaciones que tenían que ver con un maltrato de parte de su familia. Sus hermanos le tenían rabia. Sus hermanos hicieron cosas malas contra él. Pero en esta historia no es que yo deduzca eso. Explícitamente lo dice, o sea, es así lo que sucedió. No sé si me hago entender con esto. En otros casos uno como que trata de entender por qué sucedió, pero en esta historia explícitamente la Biblia lo dice, que sí era verdad. Entonces vamos a ver el versículo 3, dice, y amaba Israel a José, Israel es el papá de José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, aquí hay una acción cuestionable. El papá quería más a ese hijo que a los otros. ¿Es especulación? ¿Es conclusión? ¿O es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que Israel quería más a José que a los otros. O sea, eso no es mentira. Era verdad. ¿Ok? Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este hombre era evidente el malestar que había entre sus hermanos y él. O sea, esto no es cuento.
Era de verdad que a este tipo no lo querían. ¿Estamos entendiendo? Y versículo 11, que me parece tremendo, este versículo, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y nosotros pudiéramos decir, hombre, pero si ese papá ya se está dando cuenta que es obvio que hay un tema ahí de rencilla con los hijos, tú como papá lo que deberías hacer es buscar la manera de que los hijos no sientan esa diferencia, ¿cierto? Entonces, hay una circunstancia real que está provocando una reacción real entre una familia. Aquí hay un problema familiar, ¿cierto que sí? Hay un pocotón de hijos, hay un favorito, hay un papá que además sí es verdad que muestra que hay favoritismo y sí es verdad que los hermanos le tienen rabia. Y para rematar, el muchachito no ayudaba. Porque además su inmadurez y su juventud hacían que él estuviera creído todo el tiempo. Ay, mi papá me hizo una túnica. Ay, ta, ta. Entonces, desde ese sentido, pudiéramos decir que José se lo buscó. ¿Cierto? A él le tenían su rabiecita, le tenían su rasquiñita, pero era que él tampoco ayudaba. Ay, pero es que tú te lo buscaste. ¿Cierto? Y además el papá tampoco ayudaba. Entonces la cosa está como complicada. Entonces, esta historia comienza en unas circunstancias que no conectamos con el plan de Dios. ¿Cómo puede tener sentido que una familia cultive este tipo de sensaciones, de reacciones, de relaciones y que eso tenga que ver con el plan de Dios? ¿A usted le hace sentido eso? No hace mucho sentido, ¿verdad? Con lo que entendemos que Dios obra. Bueno, ahí les dejo una historia, vamos a ver la otra. La historia de Esther, Esther fue huérfana de padre y madre. Y a ella la crió su primo Mardoqueo. Ya eso es un pedazo de la historia. Esta fue una pobre mujer que le tocó de malas porque fue huérfana. Y bueno, menos mal que tuvo un primo bueno, creyente, que amaba al Señor, que la acogió y la adoptó. Pero resulta que en medio de esa situación, cuando usted lee el capítulo 1, se encuentra la historia del rey y resulta que el rey estaba emocionado en una fiesta y mandó a llamar a la reina. Y adivinen qué hizo la reina. Le salió con una grosería, con un desprecio público, y fue tal el desprecio de la reina que el rey mandó a llamar a su grupo de consejeros y les dijo, ¿qué hago? Miren, o sea, esto dejó de pasar de ser un conflicto de marido y mujer para volverse un problema de gobierno. Y él llamó a sus consejeros y les dijo, ¿qué hago? ¿Y saben qué les dijeron los consejeros? Rey, con toda disculpa, tenemos que decirle que usted no puede admitir esto, porque esto es un mal ejemplo para las mujeres del reino. Destitúyala. Y eso provocó que entonces se creara un reinado en donde Esther terminó siendo la reina después de todo un proceso. Les pregunto, ¿hace sentido que una mujer huérfana y luego la mala educación y el mal ejemplo de una reina sean el inicio de una historia de parte de Dios? Entonces yo le pregunto, yo no sé cuál es su historia, yo no sé cuál es su circunstancia, yo no sé cuál es su inicio, pero por más loco que parezca, Dios se puede mover en cualquier historia, en cualquier situación. Amén. Así que usted puede decir, gracias Señor porque tú estás en mi cuento. Gracias Señor porque tú estás involucrado en lo que yo estoy viviendo. Gracias Señor porque tú haces parte de la realidad que yo estoy viviendo. Y bueno, y quiero mencionar algo para que de pronto no se nos genere allí de pronto malos entendidos. Quiero que sepa que esta palabra, este mensaje, Dios me lo dio hace más de mes y medio, sin saber lo que el pastor iba a estar desarrollando. Porque yo a veces recibo como cosas, le cuento a Pacho, a veces me quedo callada, escribo, voy como armando cositas que Dios me va hablando y cuando como que me animo le digo, quiero compartir tal cosa. Entonces cuando yo le dije, mira, quiero compartir tal cosa, voy a ser honesta, obviamente yo estuve aquí, estuvimos viendo los mensajes, pero yo no conecté todo lo que cada mensaje de esos tenía que ver con lo mismo que estoy hablando aquí. Para que no crean que de pronto esto es algo que me surgió en estos días o algo así, sino que esto es algo que Dios viene hablando, ¿ok? Que de verdad, que Dios nos está hablando. Así que si usted quiere, haga ahí como mi amigo Jackie Chan, de qué nos está hablando Dios
¿Qué será lo que me está hablando el Señor? Amén. ¿De qué será que Dios me viene hablando? Oye, escucha que Dios te viene hablando. Amén. Entonces, las circunstancias muchas veces comienzan en unas condiciones que no hace sentido que tengan que ver con el plan de Dios, ¿verdad? Ahora, podemos vivir cosas que parecen injustas, creemos que somos víctimas, pero en realidad Dios está detrás de todo. José fue vendido, fue maltratado, fue eliminado. Acuérdese que desde lo que interpretó la familia de José, ellos pensaron que José había muerto. Y por mucho tiempo pensaron que él había muerto. Pero lo que se estaba dando detrás de todo eso tenía un propósito. Vuelvo y repito, ¿será que esto tiene sentido? Ahora, lo que vivió José no se lo buscó él, porque podemos entender que era un muchacho joven, inmaduro, era, digamos que tiene sentido que sus reacciones fueran un tanto presumidas, presuntuosas, el papá lo trataba con preferencia, había cosas que era evidente que él estaba en una mejor posición en el corazón de su papá. Entonces, el muchachito al final no tenía la culpa, ¿cierto? No ayudaba mucho porque era medio sobradito y luego se le metió que tenía unos sueños en los que se le ocurría que en el sueño todos terminaban rindiéndole pleitesía. Entonces eso no ayudaba. Pero en realidad lo que vivió José y lo que vivió Esther no fue un camino que ellos hubieran construido por sus decisiones, es lo que quiero decir. ¿Ok? Muchos de nosotros sí estamos viviendo caminos que hemos construido por nuestras decisiones. Tal vez Dios te llevó en otra dirección, pero tú preferiste tomar otro camino. Entonces, muchas veces nosotros sabemos que lo que está viviendo tal persona tiene que ver con que él mismo se lo buscó. Pero estas dos historias de las que estoy hablando hoy particularmente no se los buscaron. Las circunstancias se fueron dando. ¿Ok? ¿Me copian? Entonces, vamos a ver qué dice Santiago 1, 2 y 4. Y este es uno de esos versículos que yo les soy honesta. Cuando yo leí por primera vez esta porción, para mí, honestamente, este es uno de esos versículos como cuando dice que si tu hermano que si tu enemigo te pega en una mejilla, le tienes que poner la otra. A mí esto fue un versículo que me entró en reversa. Que cuando lo leí yo dije, ¿esto cómo es? ¿Cómo? Y eso es lo que me toca vivir en el Señor. Espérate que como que no me parece. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo no sé ustedes, pero ¿cómo así que cuando yo me encuentro en diversas pruebas, lo que Dios me dice es que tengo que estar como? Así que hago una sonrisa así tipo close-up y mira al que está al lado y hágale. Cuando la cosa esté dura, ¿cómo tiene que estar usted? En sumo gozo. Entonces voy a hacer unas preguntas y usted me responde en sumo gozo. Cuando no hay plata, usted tiene que estar en. Cuando esté enfermo, usted tiene que estar. Cuando tenga todo en contra, ¿usted cómo tiene que estar? Cuando tenga todo el mundo hablando de mí, ¿usted cómo tiene que estar? En la salsa. Mira, feliz de la vida. Yo les pregunto, ¿esto hace sentido para ustedes? Esto no tiene sentido. Señor, como dice una amiga mía, perdón, pero disculpa, ¿cómo así? ¿Cómo así que estoy en la mojosera, que estoy en la inmunda, que estoy pasando cable y tengo que estar con la chapa pelada? Miércoles, no entendí. Pero eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces, cuando me encuentro con porciones que no hacen sentido a lo que yo entiendo, a lo que yo siento o a lo que yo estoy experimentando, tengo que pedirle a Dios que me revele qué quiere decir. Porque no hace sentido que a este hombre lo metieron en un pozo, lo maltrataron sus hermanos, terminó vendido como esclavo, terminó por allá padeciendo situaciones y lo que la palabra dice es que tengo que estar en.
Eso. Por eso es que los cristianos tenemos esa frasecita. Hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, gozoso. Y a veces tú sabes que están pasando cable. Eso, ¿cómo así? No es que seamos unos mentirosos. No es que seamos incoherentes. Es que en el proceso yo aprendo a gozarme en Dios, aunque las cosas no estén fáciles. Y ahora lo vamos a mirar. Amén. Pero en nuestra humanidad, en la lógica y en el entendimiento, esto no hace sentido. Por eso es que la palabra dice que para los que no son espirituales, las cosas espirituales son locura. Es que no es mentira, esto no tiene sentido. Esto no es muy coherente. Me echaron del trabajo, se me quemó la casa, me quedé sin plata, estoy enfermo, me acaban de dar un diagnóstico. Entonces usted va a la clínica a que le den un diagnóstico y usted tiene que salir de ahí gozoso, hermano. Espérate, ¿cómo así? Da risa, ¿verdad? Mejor reírse. Es mejor reírnos para no llorar. Amén. Entonces, y la mejor parte, y yo creo que esto es tremendo, si conociéramos todo lo que vamos a vivir, les pregunto, si José supiera, hubiese sabido todo lo que le iba a tocar pasar, digo yo aquí, ¿usted no cree que José mejor hubiera dicho, espérate, yo me voy a portar bien porque a mí no me interesa tener el enojo de mis hermanos? Yo no quiero que me terminen vendiendo como esclavo. Si él hubiera sabido, ¿usted qué cree que qué actitud hubiese tenido? Se hubiera portado bien, por lo menos de mi parte yo voy a poner ayudita. Si quieren, bájenle ahí ya al abanico un puntico. Entonces, miren, yo recuerdo que cuando mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de que Dios nos llamara a ser misioneros, y a mí parte de lo que me gusta del obrar de Dios es que Dios no como el chapulín, ¿no? Que se aprovechan de mi nobleza, sino que Dios se aprovecha de nuestra ignorancia, de nuestra inmadurez. Como Él sabe que desconocemos sus planes, como Él sabe que no entendemos cómo obra, por eso es que nos coge así a veces como medio engañados, como medio desilusionados, como aprovechando el impulso que a veces tenemos. Porque si nosotros supiéramos en todas las vacalocas que muchas veces nos metemos y todo el sacrificio que eso significa, yo les puedo asegurar que nosotros no nos montáramos en ese bus. Dijéramos como muchos dicen, no hombre, yo hubiera sabido, yo me devuelvo. Pero ¿saben qué? En el Señor lo tremendo es que aunque el camino sea difícil, que aunque el recorrido sea duro, el final es de victoria. Amén. Entonces, ¿cómo están? Diga amén, hermana. Aquí gozándome en el Señor. Amén. Ok. Entonces, vamos a ver lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, nosotros no alcanzamos a entender nunca lo que Dios está haciendo ni pretende detrás de las cosas que hace. Amén. Yo les puedo decir que gracias a mi atrevimiento, gracias a mi osadía, mi suegra dice que a mí no me pusieron cuando Dios me hizo, no puso un chip que se llama vergüenza, que se le olvidó ponérmelo, que yo no tengo vergüenza para nada, dice ella. Y por eso soy medio lanzada, medio atrevida, y me he dado mis buenos estrellones también por andar de arriesgada todo el tiempo. Pero gracias a eso he podido conquistar cosas, he podido avanzar. Y yo me acuerdo que cuando Dios nos llevó a República Dominicana, una de las cosas que se les ocurrió que yo tenía que hacer era que enseñarle español a los niñitos, a los hijos de los gringos. En esa época yo dije, ¿cómo? Yo no respondo. Media hora conmigo esos pelados corren peligro, así que yo no sé. Bajo su propia responsabilidad y riesgo yo hago el intento, pero a la media hora el que esté fregando me lo cocoteo. Y ellos se reían. Yo decía, Pacho, yo no sé, yo no tengo paciencia para lidiar pelado. Se burlaban de mí, claro, yo no hablaba inglés. Entonces, como era tan atrevida, yo dije que empezaba a hablar inglés. Yo decía un poco disparates. A veces decían, ¿what? No digas eso. Y yo, ya está, yo qué dije, qué grosería, qué vulgaridad, qué disparate habré dicho. En los supermercados decía locura. Pero, así sea ahí a los empujones, aprendí a hablar el idioma. Y eso me permitió
inspirarme y motivarme para provocar que mis hijos empezaran a amar el idioma. ¿Fue fácil? No. Me sentía a veces avergonzada, me sentía a veces frustrada porque no los entendía, me aburría que estábamos a veces 2, 3 horas en una reunión sin entender si era que se estaban burlando de mí, si estaban hablando de mí, si estaban hablando yo no sé de qué cosa yo no estaba entendiendo. Entonces, vivir esos procesos no son gratos. Pero cuando tú entiendes por qué Dios te está llevando a ciertas circunstancias, entonces tú tomas una actitud distinta y ves al final del proceso la victoria del Señor. Amén. Entonces, diga, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son más grandes que los míos. Entonces, cuando usted no entienda ciertas situaciones que esté viviendo, acuérdese de eso. Señor, yo ahora no puedo entender lo que estoy viviendo. No hace sentido lo que estoy experimentando. Esto que me acaba de pasar no tiene lógica, pero tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. Tus planes para mí son pensamientos de bien y no de mal. Aunque esté en el foso, lleno de tierra y a punto de ser vendido como esclavo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, definitivamente si conociéramos lo que nos toca vivir, mucho gusto, muy amable, muchas gracias, por aquí que es más derecho me devuelvo. ¿Sí o no? Entonces, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. El proceso siempre tendrá un propósito de formar en ti el corazón del Señor y su carácter. José inició siendo un jovencito inmaduro y altivo y luego fue un gobernante manso y entendido en el plan de Dios. Vamos a ver Ezequiel 36, 26 que dice, miren, estos son promesas, estos son cosas que Dios dijo que iba a hacer. Estas son cosas que Dios no está preguntando si a mí me interesa que sucedan. Estas son cosas que Dios dijo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Y Ezequiel 36, versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios cambie el corazón de piedra por un corazón de carne? Eso significa que quiera cirugía, hermano. Y en la sala de cirugía hay sangre, hay cuchillo, hay dolor, pero después hay recuperación. Después hay una mejor condición. Y yo quiero abrirles mi corazón con algo, yo creo que lo he dicho varias veces, cuando nosotros fuimos como misioneros a un pueblo que no existía en el mapa, a un lugar que nadie sabía que existía en el universo, no había internet, no había muchas cosas. Cuando yo llego allá, además de que era muy inmadura, muy jovencita y muy nueva en el Señor, había muchas cosas básicas de Dios que yo no entendía. Yo empecé a ver el pueblo y a mí me parecía que las calles eran feas, que la comida era fea, las panaderías horribles, los perros calientes y la gente y el clima era feo y la ciudad era fea. El problema era yo. La que estaba mal de gafas era yo. La que estaba mal del corazón era yo, que no podía entender lo que Dios quería hacer en ese lugar. Sí es cierto, había muchas diferencias en cuanto a desarrollo. Era un pueblo mucho más elemental, con muchas cosas que no se daban. Pero eso no significaba que no fuera el lugar a donde Dios quería llevarte. Y a veces nosotros pensamos que el progreso de Dios está todo asociado con mejores condiciones de vida. No siempre es así. Muchas veces Dios tiene que llevarte a unas circunstancias y a unas condiciones que no parezcan atractivas para poder trabajar contigo. Y Dios provocó llevar a José a una condición humillante, de maltrato, de menosprecio, para poder tratar con él. Amén. ¿Cuántos quieren ir en el proceso de Dios? Pastora, voy a pensarlo. Así como usted la pinta, me da susto. No le dé susto, hermano, porque Dios ha prometido que no estaríamos solos, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra existencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2024? No, hasta el fin del mundo. Hasta el día que Él tenga planeado que yo exista, Él va a estar conmigo y Él me va a acompañar en el proceso. Amén.
Deuteronomio 8, versículo 2. Y vuelvo y les digo, aquí hay muchas porciones que incluso se han dicho a lo largo de estos días y ojalá que usted pueda mirar otra vez esos mensajes. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Y esto es lo mismo que está sucediendo con el pueblo de Israel en la actualidad. ¿Y usted sabe quién es el pueblo de Israel? Nosotros. Él nos va a llevar por un recorrido. Él nos va a llevar por un camino y nos va a recordar por dónde nos ha traído. Pero el fin último de eso es para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón y ver si es cierto que yo soy capaz de obedecer sus mandamientos. Y cuando obedezco sus mandamientos, las bendiciones vienen a mi vida. O sea, al final de cuentas, aunque no suena muy atractivo, nos conviene. Y como dice alguien que yo conozco por ahí, aquí es donde la gente quiere la gloria. Uy, tan chévere, tú lo que tienes, lo que haces, lo que has conseguido, el sueldo que te ganas, a dónde estás. Uy, qué chévere, fulanito en Europa o sutanito por allá en Asia. Hermano, eso ha sido producto de un sacrificio. Entonces queremos la gloria, pero no queremos la historia, el recorrido, lo que ha tenido que vivir. Y Josué 1.9 es un versículo que ya nos debemos saber, ¿cierto? Lo que la palabra me dice en Josué 1.9 es: esfuérzate y sé valiente, no temas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés, en la circunstancia en que te encuentres. ¿Quién está conmigo? El poderoso gigante. Amén. Y José, dice la palabra, y ojalá usted se tome el tiempo para leer la historia, que la gracia del Señor estaba con él. Oye, ¿cómo así que la gracia de Dios estaba con él y el pobre estaba preso en la cárcel? ¿Eso cómo es? Bonita gracia esa. ¿Qué piensa usted? Sin importar dónde estés, si tú estás en el allí de Dios, Dios está contigo. Pero si tú estás fuera del propósito de Dios, ahí es donde vas a estar complicado. Amén. Entonces, todo tiene que ver con el plan de Dios y no con lo que yo pienso. Esther 4:14. Miren, esto es súper importante. El recorrido no tiene que ver con lo que yo creo. No, es que a mí me parece que si es de Dios, a mí me cambian el cargo. Es que a mí me parece que si es de Dios, a mí me deberían dar un carro en la empresa. Es que a mí me parece que si es de Dios, mi marido debería darme tal cosa. Una cosa son nuestros pensamientos y otra cosa son los pensamientos de Dios, acordémonos. Y mientras nosotros andemos peleando entre lo que yo creo y no me preocupo por saber lo que Dios dice, voy a andar enredado. Amén. Entonces, dígale al que está al lado para que no se me duerma, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y mira, muéstrale el diente ahí al hermano. Feliz de la pelota. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo está, hermano? En la salsa, como dijo Alexander, aquí gozándome. Amén. Esther 4:14 dice: miren, esta porción, yo quiero detenerme aquí un poquitico. Esther estaba viviendo todo el proceso. Dice que Esther era una mujer que además de bonita era muy inteligente. Ella entró a un concurso de reinas, un concurso de belleza. Entre todas las que estaban allí iba a haber una única ganadora. Las que no ganaran tampoco se iban a quedar libres, les tocaba quedarse como concubinas, pero una cosa era la posición de la concubina y otra cosa era la posición de la reina. Entonces, lo que convenía era ganar, no quedar de segunda, ¿cierto? Pero sin embargo, Esther fue tan inteligente que buscó la manera de caer en gracia
con el líder que estaba allí, con el líder de la guardia. Y ese líder de la guardia buscó mucho favoritismo, provocó muchas cosas a favor de Esther. Cuando llegó el momento, Esther fue empezando a escalar posición. Halló gracia delante de Dios, halló gracia delante del rey, halló gracia delante de la gente. Pero Esther tenía una persona que la acompañaba en el proceso, y en los procesos no podemos caminar solos. En los procesos necesitamos de alguien que nos acompañe, un mentor, un líder. En el proceso de Esther, la persona que acompañaba a Esther era Mardoqueo, su primo. Pero es que él no solamente era su primo, él era alguien, el primo. ¿Primo o tío? El tío. Pero era una persona que dentro del reino tenía una posición de importancia. O sea, que uno pudiera decir, ay, pero era que tenía palanca. Miren, no era palanca, era el plan de Dios para ella. Amén. Y en medio del proceso, ella llegó un momento en que se estableció un decreto. Uno de los que se supone que servía al rey, que era una persona que tenía un mal corazón, porque ahí lo dice, tenía un corazón dañado, se le ocurrió levantar un decreto en donde iban a matar a todos los judíos. Y Esther era judía. Entonces, primero tenía que mantenerse oculta en su identidad, pero segundo, ella entendía que le dolía lo que pasara con su pueblo. Y ella tomó la decisión de lanzarse, de creer, e incluso si eso le significaba morir, ella estaba dispuesta a hacerlo. Hay cosas que Dios va a demandar de nosotros, que nos van a demandar estar dispuestos a morir. Y cuando yo hablo de estar dispuestos a morir, no es solamente perder la vida, estar dispuesto a renunciar a cosas, estar dispuesto a incomodarme, estar dispuesto a vivir el proceso incómodo. Ese es el verdadero morir. Amén. Entonces, quiero leer este texto y yo quiero que usted preste mucha atención a esta porción y lo medite y lo subraye allí. Dice, aquí Mardoqueo, que respondió a Esther, no pienso que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Esther supo la situación. Y él que le dijo, espérate. Aquí lo más fácil es que tú salgas corriendo. Pero ¿qué le dijo él? Aquí el plan no es que salgas corriendo. Detente un momento y vamos a revisar bien lo que Dios está haciendo. Y dice aquí, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Mira lo que le está diciendo. Si tú tienes una reacción conectada con el temor de esta noticia, tú y la casa de tu padre van a perecer. Pero si tú entiendes lo que tienes que hacer en este momento, vas a ver que la libertad y la sanidad va a venir a tu pueblo. Y me encanta lo que dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Nosotros no vivimos los procesos simplemente porque a Dios se le ocurrió meterme en un proceso para ver yo cómo reaccionaba. Detrás de cada proceso, no solamente en los procesos, el tema no es los beneficios que recibo o las afectaciones que tengo. En los procesos hay involucrado una familia, hay involucrado un pueblo, pero también hay involucrado un plan de Dios con tu vida. Dios tenía un plan para Esther y le dijo, ¿quién sabe si para esto fue que tú naciste? ¿Para qué te ha llamado el Señor a ti? Tú no existes solo por existir. Tú no caminas solo porque no tengo más nada que hacer. A donde quiera que estés, Dios tiene un plan contigo. Y yo les pregunto, ¿Dios tenía un plan con José? Dios hizo cosas que tenían más que ver con más allá que simplemente los beneficios o las afectaciones que él recibió. Entonces, nuestra mirada no puede ser tan pequeña, tan escasa para creer que solamente se trata de mí. A medida que Dios te lleva de estación en estación, de proceso en proceso, se trata también de los que te rodean, de lo que Dios va a hacer contigo. Y aquí me devuelvo. Estando allá en ese lugar en donde yo no sabía qué iba a hacer, Dios me lleva a mí a aprender el inglés ahí empujones y enseñarle español a los niñitos. Ahí me empecé a defender. Eso llevó a que luego alguien me llama y me dice, yo sé que tú tienes habilidades de administración, tú te has capacitado en carreras administrativas, queremos que nos ayudes con el colegio. Y yo dije, un colegio, yo de colegio no sé nada. Sí, ven, trabaja con nosotros, pero yo no entiendo nada de esto. Y Dios me llevó a ese lugar, pero el encargo, la comisión era que mi rol dentro del colegio era ejercer un carácter administrativo.
atender a los extranjeros, pero hacerme cargo de las familias que no eran cristianas. El verdadero propósito era alcanzarlos a ellos, ni siquiera era mi trabajo. La excusa era el trabajo. ¿Cuál es la excusa que Dios ha inventado contigo? ¿Tú tienes claro cuál es la excusa que Dios tiene, pero qué hay detrás de eso que tú estás viviendo? Tenemos que entenderlo. Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo todo me imaginé, menos que Dios años después nos iba a devolver a Colombia, y todo me imaginé, menos que años después Dios nos iba a devolver a Colombia, que yo iba a trabajar en un colegio para ser responsable de los extranjeros, y mucho menos saber que yo era la que iba a terminar siendo la jefa de recursos humanos de esa institución. Pero en ese momento, ¿yo qué iba a imaginarme que era eso? ¿Sí me hago entender? ¿Fue fácil? No. ¿Fue divertido? No. Y cuando llegó el tiempo de ejercer mi profesión aquí, desarrollando esa labor, ay mamá, gracias Señor por los dones, gracias Señor por lo que me diste. Ese fue el instrumento que Dios usó también para tratar conmigo. Amén. Entonces, ahora José también entendió cuál fue el llamado sobre su vida. En el proceso, yo no soy el único que importa en la historia. Dios tiene un plan superior a mi manera de pensar. Muchas veces yo trato de ayudar a Dios y creo en mis fuerzas. Y a mí me encanta porque en Génesis 40, versículo 15, José está en la cárcel. Dentro de la cárcel, Dios lo promueve. Donde quiera que lo llevaba, Dios lo llevaba a lugares altos. Sí, pero yo quiero que Dios me promueva, pero no en la cárcel. Hermano, usted no sabe si es ahí a donde Dios lo tiene que llevar. Y espero que me entiendan. No estoy diciendo que usted va a estar detenido en una prisión, pero tal vez pueden haber lugares en donde no es su circunstancia ideal, no es lo que usted piensa que es el mejor lugar, pero si es el allí de Dios, la mano de Dios va a estar con usted. Y llegó un momento en que el copero y el panadero del rey se portaron mal. Chupundún, para la cárcel. Y resulta que el copero y el panadero tuvieron unos sueños y empezaron a hablar con los que estaban allí, y ellos no sabían interpretar sueños, pero José sí sabía interpretar sueños. Y José interpretó los sueños de ellos, les dijo lo que iba a pasar, y miren lo que pasó allí, que me da mucha risa porque creo que cualquiera de nosotros ha hecho lo mismo. En algún momento y en esa época de situación dura, uno trata de ver, yo voy a ver con quién hablo, a quién busco, quién me ayuda, qué palanca me consigo para ver si salgo de esta. Y José, capítulo 40, versículo 15, dice, aquí él acababa de revelarle el sueño a uno de ellos y le dice, oye, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. ¿Qué estaba buscando José con eso? Oye, dame una manito, dame una ayudita, mira que ya yo te ayudé, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos hecho lo mismo? Todos. ¿Cuántos estamos mirando a ver a quién yo le pido que me ayude? Adivine qué pasó. Dice que a este hombre apenas llegó allá, se le olvidó. Y adivine cuánto tiempo pasó. 2 años. 2 años después. Ay, mamá. Y a veces está uno queriendo salir del atolladero y Dios muerto de la risa. Mija, no te vistas que todavía no te vas. Ves acomodándote que esto se demora. Y está uno ahí incomodándose. Amén. ¿Están conmigo? ¿Todavía me aman? Ah, bueno. Ay, se chocorrió esto. Auxilio. Ok. Ok, entonces, en medio de todo, tú puedes escoger si caminas en la voluntad de Dios o en la permisiva. ¿Cómo así? Esto nos podemos tomar todo el día, voy a explicarlo muy rápido. Dentro del proceso de tu vida, la Biblia habla de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero como somos seres humanos, Dios permite que a medida que vamos pasando situaciones, siempre Él va a permitir que el libre albedrío, es decir, mi capacidad de decidir si quiero hacerlo a la manera de Dios, me voy por allí o no. Entonces, cuando yo camino como Dios me está diciendo que camine,
Él va a hacer que lo que suceda en mi vida es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero como somos seres humanos espectaculares, a veces se nos ocurre hacerlo a la manera de Dios. Dios nos está diciendo que es por aquí y a mí no me parece, me meto por acá. Y Dios vuelve y te jala, pero mijo, venga para acá que no es por allá. No, pero es que yo quiero es por aquí. Es que yo no quiero que sea por medio de la palanca de Pacho, yo quiero es que sea por medio de la palanca de Alex. No, pero es que Pacho te va a ayudar. No, pero es que yo pienso que Pacho no me va a servir para eso. Yo quiero, y Dios diciéndote es por allá. No, Señor, pero llega un momento en que Dios sabe que dice, ¿sabes qué? Está bien, tranquilo, siga. Hágalo por donde usted quiere. Se va a dar un par de estrellones. Se va a partir un par de dientes. Se va a raspar las narices. Yo voy a estar por aquí cerca para esperarlo y recogerlo. Porque Él no nos va a dejar de dar de su misericordia. Pero los estrellones y los raspones te los vas a llevar. Entonces yo necesito escoger. Eso tiene un timer. Entonces si se acaba el timer ya hay que volverlo a programar. Entonces yo necesito escoger si quiero caminar en la voluntad de Dios o en la mía. Y asumo el riesgo de si lo quiero hacer a mi manera, me arriesgo a pasar 2 o 3 situaciones por ahí más incómodas. Amén. Entonces, Dios trata conmigo, pero todo te afecta a ti y a tu familia. Recuerda que no vas solo en el camino. En el proceso de José, lo que hicieron los hermanos generó dolor en su familia. ¿Por cuántos años la familia de José lo lloró? ¿Por cuántos años la familia de José pensó que estaba muerto? Eso provoca dolor en su familia, ¿cierto que sí? Pero cuando llegó la época de la restitución, también ese favor sobre la familia de José se vio manifiesto, ¿cierto? Y por eso, en el caso de Esther, Esther representaba a su pueblo. Y si ella no se dejaba guiar por Mardoqueo, su pueblo iba a vivir las consecuencias. Así que, ojo, porque si lo hago a mi manera, se me puede perder la bicicleta, Carlos Vive. A mi manera, taranana, con una bici que me lleva a todos lados. ¿En cuál me monto? ¿En la bici de Dios o en la de Carlos Vive? Ah, pastora, pero es que esa bici de Dios está como, confíe que no es con lo que usted sabe hacer, ni como usted lo sabe hacer. Déjese llevar de la mano del Señor. Y si se llegara a caer y a raspar, Él va a estar ahí para curarnos. Amén. Es mejor dejarme llevar de su mano que resistirme a ella. Miren, en la historia de José fue calumniado. La mujer de Potifar lo maltrató, lo calumnió. Y hay cosas que vamos a vivir en el proceso. ¿Usted sabe cuántos jefes bendecidos he tenido yo? Unas cosas divinas, pero Dios sabía el tipo de persona que yo necesitaba para que Él moldeara mi carácter. Porque yo no era fácil. Yo era también muy prepotente, muy soberbia. Yo recuerdo cuando estuve en el Colegio Jorge Washington por mucho tiempo trabajando allí y llegó un momento en que Dios me dijo, es tiempo de salir de ese lugar. Y yo decía, no, yo cómo voy a soltar este trabajo si es un que tronco de sueldo, yo después cómo vamos a hacer el ingreso a mi familia, yo. Y Pacho me lo decía, ojo con lo que estás haciendo. Estás muy dedicada al trabajo. No, es que yo soy responsable porque yo tengo compromiso, porque tú no sabes el cargo que yo tengo, la responsabilidad que yo tengo. Y me había desequilibrado en las prioridades y Dios había pasado en segundo lugar. Mi afán era cumplirle al colegio, hacer lo que él tenía que hacer, las cosas del colegio, que me falta esto del colegio. Y cuando nosotros no somos capaces de tomar decisiones, Dios tiene que meter su mano y ayudarnos. Ay, cómo duele. Entonces Dios dijo, bueno, Milenita, yo no te quiero meter por aquí, pero necesitas pasar por aquí. La noche anterior, Dios me dijo textualmente y literalmente lo escuché. Mañana, fulanito de tal te va a entregar la carta de despedida. Yo quedé, ¿cómo? Señor, ¿por qué? Mañana es 28, hay cierre de mes, ya terminaste con toda la instalación de extranjeros, ya organizaste todo, arrancan año académico, tu salida es perfecta. Yo dije, Señor, pero no es justo. Al otro día fui a trabajar con la angustia de saber si era cierto lo que había escuchado. Y a las 3 de la tarde vine en un taxi de regreso a mi casa con un cheque de liquidación. Fue muy duro, fue muy triste, fui maltratada,
Pero en ese momento mi actitud era la de alguien que se sentía víctima, no la de alguien que entendía lo que Dios quería hacer con ella. Y mientras estuve en la posición de víctima, de me ultrajaron, de me maltrataron, qué injusto, me dolió lo que hicieron, no reconocieron todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, no pude entender lo que Dios quería hacer conmigo. ¿Saben qué pasó? Dios me sostuvo, nos sostuvo, porque fue una afectación económica muy fuerte para la casa. Lo triste fue que Milenita no aprendió la lección. A los 6 meses estaba trabajando nuevamente en una mejor empresa, en una multinacional, con más beneficios, con más prebendas. 2 años estuve allí. Y varias veces, 11 de la noche, 12 de la noche, Milena en Mamonal, todavía trabajando. Y Pacho me decía, ojo con lo que estás haciendo. Cuidado, Dios tiene que volver a meter su mano. Y adivinen qué pasó. Me volvieron a sacar. Y en aquel momento, la razón, yo sé que fue que la dueña, la gerente, perdón, no la dueña, no resistía, que ella era una persona muy alterada e iracunda. Y ella no entendía por qué yo siempre estaba en calma y manejaba las situaciones difíciles con tranquilidad. Y eso le molestaba. Y por eso me sacó. Parece injusto. Ella no me sacó el Señor por amor a mí. Porque Él siempre me ha dicho cuál tiene que ser mi prioridad, cuál es mi primer llamado y para qué me ha llamado. Pero como yo no he entendido, Dios ha tenido que ayudarme para hacer lo que yo no soy capaz de hacer, para tomar las decisiones que no he sido capaz de tomar. Claro que ha dolido y mucho, pero hoy día entiendo que con Dios yo no peleo, hermano, obedezco, porque si no, me va peor. Amén. Entonces, José y Esther vivieron grandes sacrificios, mucha gracia de Dios con ellos. Y Hebreos 12, versículo 11, dice que toda disciplina al presente no es causa de gozo, pero que al final produce un fruto apacible de justicia. ¿A quién le gusta que le jalen las orejas? A nadie. ¿Para quién es divertido que lo confronten? A nadie. Pero si yo no entiendo el proceso, me voy a quedar ahí renegando, peleando, resistiéndome, echándole la culpa a todo el mundo, sin entender que hay una parte que Dios quiere trabajar conmigo. Por eso tenemos que aprender a amar el proceso. Y en el camino, y esto es tremendo, en el camino las personas no son mis enemigos, son sus instrumentos. Dígalo conmigo, en el camino las personas no son mis enemigos, son sus instrumentos. Si usted tiene un instrumento al lado, dígale gracias, instrumento. Amén. Y si no lo tiene, bendígalo. Amén. Señor instrumento, muchas gracias. Amén. ¿Cómo así, pastora? Así tal cual, así como Dios endureció el corazón del faraón para Moisés, así como Dios usó a los hermanos de José para meterlo en ese foso, así como fue atacado y vituperado. Miren, gloria a Dios, Daniel en el foso de los leones. ¿Quién de nosotros está dispuesto a mantenerse firme, a obedecer al Señor, aunque eso signifique que lo van a echar con un poco de leones hambrientos? Nosotros en estos tiempos no nos digamos mentiras como que yo no creo que el Señor, yo porque te obedezco. Pero era necesario obedecer para el padecimiento y lo que iba a vivir para que pudiera verse manifiesto que había un cuarto que caminaba entre ellos que parecía el ángel de Jehová. Hasta que yo no obedezco, la manifestación de Dios no se da. Yo recuerdo que cuando salí del Jorge Washington, el cheque duró exactamente. Se dio la oportunidad de trabajo. Pacho y yo nos dimos cuenta que ya ahora sí la cosa se había apretado. ¿Cómo vamos a hacer? Pacho, nos va a tocar hablar con la dueña de la casa. Ya no vamos a tener la plata del arriendo, no sé qué. Y se dio la oportunidad. Y usted no me va a creer. Nosotros teníamos que pagar la renta algo así como el 5 del mes. Y yo entré a trabajar en diciembre en esa empresa. Y ya habíamos hablado que nos iba a tocar hablar por primera vez como en 5 años para pedirle a la señora que nos diera un poquito de espera, que estábamos en una situación difícil. Eso era sentirnos avergonzados. Siempre hemos cuidado mucho el testimonio. Y en esos momentos tú dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando esto?
Y llegó el momento en el que se da la oportunidad, se da la contratación. Yo entro a trabajar un 9 de diciembre en esta empresa que fue una tremenda bendición. Eso era como un jueves y me dijeron, no, fírmame aquí, no sé qué. Ese día ya estábamos claros que íbamos a hablar al otro día con la señora del arriendo para pedirle que nos esperara. Y ese día me dicen, oye, bacano, así como tú que entras y enseguida te la dan toda. Yo dije, ¿cómo así? Sí, mañana pagan y con prima. ¿En serio? Y el valor era exactamente el valor del mes del arriendo. Pacho, no llames a la señora, no necesitamos hablar. Dios metió su mano y respondió. Y así fueron tantas cosas, de ver que en el último momento Dios respondía, pero era necesario que nos humilláramos, que clamáramos, que entendiéramos que era la mano del Señor. Y miren, nos podemos quedar aquí contándoles historias que a veces parecen carretas, pero que han sido testimonios y milagros que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entonces, en el camino las personas no son son sus instrumentos. Amén. Al final, Él, ¿quién? El Señor se llevará la gloria. Y con esto estoy terminando. Génesis 45, versículo 5. Llegó el momento en que José tuvo que encontrarse con sus hermanos. Llegó el momento en que José tenía que decirle a sus hermanos, yo soy aquí la máxima autoridad. Fui yo el que les di los alimentos. Y miren qué tremendo lo que pasa aquí. 45, versículo 5 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora, estoy en versículo 4, ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José ahí no estaba diciendo, miren todo lo que me ha tocado a mí por culpa de ustedes. Oye, yo no les voy a perdonar nunca lo que me ha tocado pasar. Aquí José había entendido lo que Dios había hecho. Y les dijo, no se preocupen, no se asusten, que para preservación de vida, porque había un plan de Dios con mi vida, yo sé hoy que estoy aquí. ¿Tú puedes entender cuál es ese plan que Dios quiere hacer contigo? ¿Tú tienes claro qué es lo que Dios está haciendo? ¿Tú sabes por qué Dios está permitiendo que, yo no sé si se llama faraón, jefe, vecino, mamá, yo no sé cómo se llama, suegrita, mi querida suegrita, ¿cierto? Mi cielito lindo de marido, eso que está ahí, siendo tu gran dolor. Miren, yo he vivido procesos de salud con un tema renal, algunos lo saben. A mí me han hecho 8 cirugías de cálculos renales, llegando al extremo del dolor, 10, 12 meses esperando una cirugía, con dolor intenso. Cuando tú tienes que pasar tantas veces por la misma prueba, pueden haber tantas sensaciones, frustración, rabia, enojo, dolor, desilusión. ¿Qué he hecho mal, Señor, si yo lo que estoy es sirviéndote? Al final, en las 2 últimas cirugías, yo dije, no voy a decir nada, voy a morir a esta situación. ¿Y cuántos saben que los muertos no hablan? ¿Cuántos saben que los muertos no se quejan? ¿Cuántos saben que los muertos no pelean? Así que en medio del dolor, yo te doy gracias, Señor. Esta pastilla ya no está funcionando, esta inyección no me hace efecto, pero yo te doy gracias, Señor. Ya no puedo ni caminar del dolor. Gracias, Señor. Pero yo no voy a pelear más contigo. Si en tu plan está que pase otra vez por aquí, yo lo voy a hacer. Pero no voy a cuestionar más, Señor, lo que estoy viviendo. Ayúdame a entender el proceso. Amén. ¿Y cuántos saben que para el vivir en Cristo, el morir ese morir no es solamente dejar de respirar, oyeron? El morir es saber que me rindo en los brazos del Señor. Y quiero terminar con una historia que espero que usted se quede grabada en su mente. Y él dice, la taza de porcelana. Dios es el alfarero y yo soy el barro. ¿Cuántos han dicho, Señor, tú, Señor, toma mi vida? Porque somos buenísimos para abrir la bocota, ¿verdad? Pero a Dios no se le olvida lo que nosotros decimos. Y voy a leer esta historia, dice,
Me gustaba la historia sobre la pareja que fue a una tienda de antigüedades un día y descubrió una hermosa taza de té en una estantería. La bajaron de la estantería para mirarla con más detenimiento y dijeron: nos gustaría comprar esta preciosa taza. De repente, la taza comenzó a hablar diciendo: yo no fui siempre así. Hubo un tiempo en el que era simplemente un trozo frío y duro de arcilla sin color. Un día, mi maestro me recogió y dijo: yo podría hacer algo con esto. Luego comenzó a darme golpes, vueltas y a cambiar mi forma. Yo dije: ¿qué estás haciendo? Eso duele. No sé si quiero ser así. Para. Pero él dijo: aún no. Después me puso en un torno y comenzó a darme vueltas y más vueltas hasta que grité: sácame de aquí que me estoy mareando. Aún no, dijo él. Después me moldeó en forma de taza y me puso en un horno caliente. Yo grité: déjame salir, hace mucho calor aquí y me estoy ahogando. Pero él simplemente me miró a través de esta ventanita de cristal y sonriendo me dijo: aún no. Cuando me sacó, pensé que su trabajo conmigo había terminado, pero entonces comenzó a pintarme. No podía creer lo que hizo después. Me volvió a meter en el horno y le dije: tienes que creerme, ya no puedo soportar esto. Por favor, déjame salir. Pero él dijo: aún no. Finalmente me sacó del horno y me puso en una estantería donde pensé que me había olvidado para siempre. Luego, un día me bajó de la estantería y me puso ante un espejo. No podía creerlo. Me había convertido en una hermosa taza de té que todo el mundo quiere comprar. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros somos esa hermosa taza de té, que seguramente no entendemos lo que Dios está haciendo. Seguramente no estamos disfrutando lo que Dios está haciendo. Pero yo he entendido que en el proceso, lo que Dios dice es que cuando nos hallemos en diversas pruebas, nos hallen en sumo gozo. No peleando con Dios, dejándome llevar de su mano, no resistiéndome al instrumento divino que está usando. Y hasta que yo no empiece a bendecir, a amar y a tener un buen corazón con esa persona que Dios está allí usando para revolverme, no vas a pasar de allí. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y todos sabemos que ese recorrido no duraba ese tiempo. La razón de la duración de ese tiempo tenía que ver con el corazón. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy tomando las cosas? Y por último, ¿qué debo tener en mente durante el proceso? ¿Qué es lo que no se me puede olvidar? ¿Qué quiere Dios cambiar en mi vida? Yo les puedo decir con absoluta certeza que Dios ha usado muchas cosas para mi altivez, para mi orgullo, para mi prepotencia, mi impaciencia, porque como soy acelerada quiero todo ya. Pero Dios me ama tanto que me dio un marido flemático glorificado para tratar con mi vida y enseñarme que Él es bueno. Amén. ¿Cuál es el plan de Dios en este proceso? Va más allá que conocer sus bondades o sus beneficios. Hay algo glorioso que Dios quiere hacer contigo, a través de ti y en ti. Amén. ¿Y para qué quiere Dios que esté aquí? ¿Qué espera de mí? ¿Por qué me tienes tú aquí, Señor? Mateo esta mañana nos contaba que ya llegó a la ciudad donde se tuvo que mudar y ayer sus amigos le hicieron una atención para despedirlo porque algunos saben que no saben si se van a volver a ver. Y dentro de ellos hay un colombiano de 38 años que está haciendo una maestría. Y le dice a Mateo: don Mateo. Y Mateo le dice: mi hermano, ¿tú por qué me dices don Mateo si yo soy menor que tú? Y dice: es que tú eres el líder del grupo, mi hermano. Pero el tema es que este hombre recibió al Señor. Está leyendo la Biblia. Y ayer le decía: yo gano tanto, tengo tantos trabajos, yo tengo tan buenos ingresos. Y tú me has regalado lo más grande que tengo ahora, que es Dios y aprender a conocer su palabra. Gracias por enseñarme a leer la Biblia, le decía Mateo. Y él jocosamente me decía: mami, se me aguaron las paletas. Me puse a llorar y abracé a este tipo allí. Y yo le decía: Señor, mi tiempo aquí, este ciclo terminó.
Ahora voy a Marsella, voy a otro lugar. ¿A qué me llevas allá? La excusa es el estudio, pero en ese viaje hay propósito. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué estás pasando hoy? ¿Cuál es el propósito detrás de lo que estás experimentando? Amén. Seguramente muchos ni siquiera entendemos por qué estoy viviendo esto. Pero tú tienes que irte de aquí hoy convencido que no es en vano. Que hay un propósito de parte de Dios. Amén. Y por último, cada paso que doy, tengo que confirmarlo con el Señor. En nuestra humanidad, lo que va a querer salir es que yo salga corriendo, es que yo salga a defenderme, es que salga de ahí, es que vaya y confronte a alguien, es que me vaya para otra parte. Yo no te estoy diciendo que sea malo progresar. Yo no te estoy diciendo que sea malo avanzar. Lo que te estoy diciendo es que lo grave es que lo hagas sin ir de la mano del Señor. Asegúrate que lo que estés haciendo, Dios te está dirigiendo. Mi amado, cuando uno ha llevado tanto golpe de parte del Señor y portándose bien, uno mejor aprende a no pelear con Dios. Yo hay cosas que ya Dios me dice y yo digo, ok, Señor, si tú dices, está bien, no hay problema. Milena, ¿y vas a renunciar a eso? ¿Yo cómo voy a pelear con Dios? Él me ha sostenido. Y yo recuerdo que la última vez, cuando me sacaron, igual no fue agradable, pero recuerdo que me senté en la sala del apartamento y vino a mi vida una decisión y una convicción que hasta hoy me sostiene. Y en aquel momento yo dije, Señor, tú lo has hecho, lo estás haciendo y lo seguirás haciendo. El Dios que me ha sostenido, el Dios que me sostiene, es el Dios que me va a seguir sosteniendo. Así que no voy a temer qué va a pasar. No voy a temer de dónde va a venir la provisión. Ayúdame en el proceso, porque hay días que quiero salir corriendo. Jesús también. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él escogió la voluntad perfecta de Dios. No cojamos atajos. No creamos que la voluntad permisiva, que es cuando Dios permite lo que yo quiero, nos seduzca. Lo que más me conviene es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Así que quiero pedirte que te pongas en pie. Y si este mensaje te ha hablado, y créanme que lo que yo sentía de parte de Dios es que tal vez lo hemos escuchado, y miren los mensajes y se van a dar cuenta que es lo mismo de lo que ha estado hablando el pastor en el último mes. Entendamos el proceso. Que cuando os halléis en diversas pruebas, seamos hallados. ¿Cómo? Que se vaya la queja y venga la alabanza. Gracias, Señor. ¿Y sabes qué? Tal vez hoy tú estás en un lugar donde las circunstancias no te llevaron. Tal vez hoy tú estás en un lugar donde tú escogiste ir. Mi hermano, todos nos equivocamos, pero el punto de partida es el mismo. Tírate ahí delante del Señor. Pídele perdón. Y pide que su misericordia se manifieste sobre tu vida. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos recuerdas la importancia de los procesos. Tal vez nunca había escuchado esto, pero no hay mejor camino que el que podemos recorrer de tu mano, Señor. Y tal vez tú me has quebrantado, tal vez tú mismo me has llevado a ser molido, pero así como José, Señor, José no tuvo la culpa, José no se lo buscó, pero tú sabías que él era el hombre para traer libertad a su pueblo. Y por eso era necesario sanar su corazón. Por eso era necesario quebrar su voluntad, enseñarlo, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido como José, buscando favor, creyendo que por el favor que le hice a fulano ya voy a salir de aquí. Y yo me imagino tú arriba riéndote y diciendo, todavía no, aún no, como la tacita. Falta otra entrada al horno, o falta una maquillada, o falta una refinada. Padre, ayúdanos a entender que mi lugar seguro
es tomado de tu mano. Perdónanos, Señor, cuando he peleado contigo, cuando me he resistido, cuando he sido como Jonás, corriendo de lugar a lugar, y tal vez estoy en la boca del pez. Pero aunque yo no quiera, si te he dicho que quiero agradar tu corazón, tú lo vas a hacer, Señor. Así sea que me lleves a empujones, Señor. Padre, quita de mí toda queja, quita de mí toda crítica, quita de mí toda testarudez que no me permite entender lo que tú quieres hacer. Y ayúdame, Señor, a vivir esta palabra en el nombre de Jesús.